Así de fácil. Ahora que estamos en receso laboral o recesos académicos, una de las mejores alternativas que nos ha permitido esta pandemia es la lectura de diferentes libros. Algunos ya los habíamos leído, otros los rescatamos y aquí están nuevamente. Uno de ellos es El vendedor del silencio, de Enrique Serna, que por cierto también acabo de terminar El miedo a los animales del propio autor Enrique Serna. Pero El vendedor del silencio trata de la biografía de uno de los mejores reporteros que ha tenido nuestro país a nivel mundial, pero también uno de los mejores reporteros para cobrar, para ejercer el poder, para influir, para golpear mujeres, para crear chayotes, para cobrar por decir o para cobrar por no decir. Carlos de Negri fue el mejor reportero de su época, pero también fue el peor periodista de su generación. Fue el pionero de las noticias de televisión, fue el más popular comentarista televisivo, fue la pluma más mordaz, fue la pluma más vendida, fue un cosmopolita declarado, pero también un provinciano tranquilizado. Fue exquisito en sus modales, pero fue salvaje en su actuar. Carlos de Negri popularizó la frase Dios mediante, pero él no tenía Dios, ni diablo, ni santos. Fundó la columna en México, pero institucionalizó con ella el vil chayote. Se llamó Carlos de Negri y hace décadas cayó a muerte, cayó o murió a tiros frente a un crucifijo colgado en la pared. Lo mató su propia esposa. En 1981 escuché mencionar casi una alabanza suya en boca de nuestro querido amigo y maestro Sergio Candelas Villalba, quien me dijo: el estilo de Carlos de Negri, de herir y alabar en partes iguales, daba miedo. Y agregó: si Dios pone en una balanza lo bueno o lo malo que hizo Carlos de Negri en su vida, seguramente Dios tendrá problemas para saber si lo deja en el cielo o lo deja en el infierno. Hace poco leí otro epitafio que escribió alguna vez Julio Scherer. De Negri no daba miedo, daba asco. Entre el miedo y el asco y lástima, echó a perder su vida. Carlos de Negri nació en 1910, vivió en Europa donde su padre Ramón de Negri era embajador. Aprendió entre 9 y 10 idiomas y su vida cultural le dio gran ventaja cuando regresa a México a ejercer el periodismo. Su muerte el 1 de enero de 1970 fue paradójica, que a costa de repetir los hechos como una letanía de infamias, acabamos por compadecer a quien lo mató. La esposa de Carlos de Negri le dio un balazo luego de muchos años de recibir humillaciones, vejaciones, violaciones, golpes, todo lo malo que una mujer pudo haber recibido, lo recibió la esposa de Carlos de Negri. Por eso, un día, Carlos llegó borracho y la golpeó. Era el 31 de diciembre de 1979. El 1 de enero, curándose la tremenda parranda y borrachera, Carlos de Negri lo primero que hace es hincarse y pedir perdón a Dios a través de un crucifijo. Cuando lo estaba haciendo, la esposa de Carlos de Negri se acerca y por la espalda, primero le da un tiro en la nuca, después 3 tiros en la cabeza. Antes de conocer la biografía de Carlos de Negri, también debo decirles que era uno de esos periodistas que me llamó mucho la atención, porque inventó la columna en nuestro país. Su columna se llamaba Buenos Días.
Y son de esos periodistas que van dejando rastro y escuela sin que ellos se lo hubieran podido proponer. Entre otras muchas cosas, Carlos de Negri tuvo grandes enfrentamientos con otro cronista, periodista, Salvador Novo, o Nalgador Sobo, como le decía el propio Carlos de Negri. Pero uno de los dos tenía que sobresalir. Carlos de Negri trascendió en lo económico, en términos monetarios. Fue un hombre inmensamente rico por todo lo que cobraba a los políticos para decir o para no decir. Pero Salvador Novo trascendió como una leyenda entre lo contemporáneo. Salvador Novo destacó en crónicas sociales y Carlos de Negri descolló en la crónica política, en la policíaca y en el reportaje. En su despacho de Reforma 456, como lo dice Enrique Serna en su libro, Carlos de Negri guardaba 3 tarjeteros como fuente de columnas. En el primero anotaba a los políticos de los que siempre hablaba, en el segundo a quienes nunca se refería y el tercero a los que eventualmente mencionaba. Un colaborador le dijo, ¿por qué no, en lugar de tener 3 columnas, colorea el nombre de los políticos? Y Carlos de Negri dijo, no, eso no lo puedo hacer y jamás lo haré, porque los que hoy están en una categoría, mañana pueden estar en otra. Todo depende del pago que me suelten. Así era Carlos de Negri. Pero también era ingenioso. En su columna Buenos Días, Carlos de Negri realizó grandes logros. Por ejemplo, cuando aquella nube de hongo de la bomba atómica de Hiroshima explotó, aquel 6 de agosto de 1941, Carlos de Negri, en su columna Buenos Días, publicada en Excelsior, escribió como título Padre Nuestro. Y a lo largo de todo el periódico agregó nada más puntos suspensivos para al final solo decir amén. Él aseguraba que el mundo se iba a caer. También cuando Stalin murió, aquel 5 de marzo de 1953, aquella muerte polémica en la Unión Soviética, aquella muerte que ha dejado mucho de qué hablar, durante los días previos se estuvo anunciando que iba a morir, que estaba enfermo, que estaba muy grave. Al final, aquel 5 de marzo de 1953, cuando muere, Carlos de Negri publica la nota principal en el periódico Excelsior. 2 letras. Solamente puso la palabra ya. Y todo el mundo entendió que Stalin había muerto. En fin, muchas historias se pueden platicar de lo que viene en este libro, El vendedor del silencio, de Enrique Serna, dedicado a la vida de Carlos de Negri. Si usted ya lo leyó, seguramente podrá compartir mucho de lo que he dicho esta mañana. Si no, se lo recomiendo para que nos acompañe en esta cuarentena de 31 días.